pues para la materia de psicología del adolescente y la maestra Santa González Luciano. Mi nombre es Fernando Pilier y estaré hablando sobre la conducta y rebeldía de los adolescentes en la familia. Conducta y rebeldía de los adolescentes en la familia. Sea porque hemos vivido nuestro momento o sea porque se tienen hijos o familiares en dicho momento de desarrollo, la mayor parte de la población sabe ya que la etapa de la adolescencia es una etapa complicada de vivir. Es frecuente que durante este periodo de desarrollo y maduración aparezcan riñas, conflictos entre la relación de padres e hijos o entre adolescentes y adultos en general. La rebeldía en la adolescencia es uno de los principales puntos que puede hacer difícil el contacto entre los más jóvenes y los adultos. Aunque a veces puede ser frustrante para ambos bandos, no es algo extraño ni algo malo. Una gran mayoría de las personas ha tenido en algún momento algún tipo de fase de rebeldía y desafiante para con lo establecido, siendo algo no solo frecuente, sino también sano para el desarrollo de la propia identidad. En este video voy a hablar brevemente sobre lo que se supone o por qué aparece esta fase de rebeldía y cómo reaccionar ante ella en la educación y contexto familiar. Artículo relacionado. Las tres etapas de la adolescencia. Adolescencia, una etapa compleja. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de adolescencia es el hecho de que independientemente de que se presente rebeldía o no, estamos ante un momento complicado y extraño. La adolescencia es el periodo de maduración y crecimiento más relevante de nuestro desarrollo, siendo esta etapa el paso hacia la edad adulta desde la infancia y transcurriendo aproximadamente entre los 11 y los 20 años de edad. En la adolescencia llega la pubertad, el cuerpo empieza a sufrir transformación acelerada. Aparecen los caracteres sexuales, nos cambia la voz, nuestro tamaño y fuerza incrementan en gran medida y se producen grandes cambios hormonales que alteran nuestro estado de ánimo y nuestra conducta. A su vez, se empieza a dejar atrás la etapa infantil y empiezan a aparecer demandas por otra parte de la sociedad cada vez más complicadas, más adultas. Empieza a exigirse cierta responsabilidad sobre los propios actos y se empieza a dar cada vez más importancia a las relaciones sociales. Los padres dejan de verse como seres perfectos y se empiezan a ver sus limitaciones y las diferencias existentes entre ellos y el adolescente. A pesar de que se sigue siendo dependiente de ellos, se produce por lo general cierto alejamiento de la familia y las amistades pasan a focalizar la atención y la preferencia del futuro adulto. El pensamiento también cambia, tanto como efecto de los cambios madurativos cerebrales como para los cambios psicosociales derivados de ellos. Va a ser durante el transcurso de la adolescencia en que se desarrollan gran parte de las funciones ejecutivas, tales como la capacidad de planificación, orientación a metas, iniciación de control y la inhibición de la conducta, la organización de la propia actividad o flexibilidad mental. Es también una etapa de exploración. Además de todo lo anterior, se van abriendo nuevas posibilidades y aparece una mayor apertura y búsqueda de experiencias. Asimismo, poco a poco se va a ir generando la identidad según van explorando diferentes patrones conductuales y seleccionando los valores nucleares que van a conducir nuestra conducta. Teniendo todo ello en cuenta, la adolescencia puede llegar a ser muy angustiante y generar una gran tensión en quien la sufre, pudiendo reaccionar con cierta hostilidad y siendo habitual que aparezca cierta rebeldía. La rebeldía en el adolescente, ¿por qué ocurre? Observando el punto anterior, podemos identificar y tener en cuenta algunos de los motivos por los cuales puede llegar a aparecer la rebeldía en el adolescente. A continuación se explicarán algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos los cambios biológicos y hormonales. Parte de la rebeldía presenta en el adolescente tiene su origen biológico, si bien ello no debe de servir de justificación para las conductas indeseables. Por un lado, el cerebro, especialmente el lóbulo frontal, especialmente el prefrontal, aún no están completamente desarrollados, siendo este el sustrato biológico principal que permite el desarrollo de las habilidades como la capacidad de inhibición de respuesta, el control y la capacidad de gestión o la motivación y la orientación a metas. También destaca el hecho de que el cerebro
en un adolescente es mucho más sensible a la estimulación de neurotransmisores como la dopamina, algo que promueve la experimentación y la búsqueda de sensaciones placenteras, siendo algo que favorece, por ejemplo, la toma de actitudes arriesgadas y peligrosas para la propia salud. Además de ello, también debemos tener en cuenta la presencia de cambios hormonales. La testosterona está asociada, por ejemplo, a un aumento de la competitividad y la agresividad, mientras que los cambios hormonales que se dan durante el ciclo menstrual que aparecen en la pubertad pueden generar con mayor facilidad irritabilidad y cambios en el estado anímico. Tenemos también el pensamiento egocéntrico. Otro de los motivos de la rebeldía adolescente es la asunción de un pensamiento egocéntrico típico de la edad. El adolescente se cree invulnerable y omnipotente, estando excesivamente confiado en sus propias ideas y representando riesgos que disminuyen la importancia de la información contraria a ellas. Resulta más complejo detectar y aceptar la existencia de visiones alternativas de la realidad igualmente válidas, aunque puedan ser opuestas, considerándolas falsas o equivocadas. Como tercer paso tenemos la búsqueda de autonomía y creación de identidad. Otra de las principales causas de la rebeldía es la búsqueda de la autonomía y de la creación de la identidad personal. El adolescente está en una etapa que necesita experimentar de cara a poder determinar quién es, realizando diferentes conductas y observando si se ajustan o no a sus valores y preferencias o los efectos que tienen en él. La rebeldía también puede ser una búsqueda de autonomía, un intento en la que las figuras de autoridad lo reconozcan no como un niño o con un papel sumiso, sino como un agente activo e independiente. Puede estar pidiendo una reducción de los límites existentes hasta el momento o procurar lograr observarse a sí mismo en un sujeto independiente. Si bien la rebeldía suele verse como algo frustrante o como una respuesta a una autoridad no reconocida, lo cierto es que el adolescente también puede estar pidiendo que se le pongan unos límites que indique que está bien o que está mal, hasta dónde puede llegar o qué se espera de él. Confusión ante los cambios y demandas. No es niño, pero no es adulto. Se le exigen responsabilidades que hasta ahora no existían y aunque se quiere autonomía, también se sigue queriendo el efecto del entorno familiar. También es habitual que no se sepan hacia dónde dirigir sus esfuerzos, algo por lo que le puede generar gran frustración. Asimismo, el adolescente tiende a sentirse incomprendido, no siendo para él su experiencia compartida por otros del mismo modo o con la misma intensidad. La rebeldía también puede aparecer como respuesta de frustración ante dichas contradicciones y sensaciones. Conflictos interpersonales y sociales. Durante la adolescencia es habitual que aparezcan conflictos interpersonales. Es la etapa en la que las amistades son más importantes, desplazando a la familia en cuanto al foco de afecto. Y también en la que empiezan a darse las primeras relaciones de pareja. Asimismo, la vida académica se hace más exigente, la que puede llevar a frustraciones. Todo ello puede tener un efecto en el adolescente, apareciendo la rebeldía como vía de escape o de ventilación emocional. Problemas más severos. Los fenómenos hasta ahora comentados son normativos, pero no podemos dejar de lado la posibilidad de que aparezca rebeldía o irritabilidad en respuesta a situaciones aversivas o dolorosas que no son las habituales. Por ejemplo, la vivencia de acoso escolar, consumo tóxicos, abusos o de algún tipo de padecimiento de algún problema de salud mental como la depresión. ¿Qué hacer ante un adolescente rebelde? Puede ser complicado relacionarse con un adolescente rebelde, pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, salvo excepciones, la rebeldía es en realidad positiva, ya que a la larga les va a ayudar a encontrar su propio camino de manera independiente. El hecho de que exista rebeldía no implica de que se deje de querer a su entorno o se haya dejado de necesitar de su protección. Hemos de procurar un primer lugar de ser empáticos y entender los profundos cambios que el adolescente está sufriendo. La comunicación fluida entre entorno y adolescente es también muy importante. No se trata de forzarle a hablar si realmente no quiere, sino de hacer ver que está dispuesto a escuchar. Compartir la propia experiencia también puede ser de utilidad. Todos los adultos hemos pasado por la adolescencia, al fin y al cabo, a la hora de que puedan tener algún tipo de modelo de conducta. Si bien
consejos no pedimos, por lo general no suelen ser bien recibidos. Y casi más importante que hablar es escuchar, siendo relevante que el menor se sienta escuchado. El adolescente ya no es un niño y su opinión debería ser tenida muy en cuenta. Además, que una escucha activa favorece la expresión de miedos y dudas que otro tipo de adulto no permitiría. Asimismo, debatir y valorar la opinión respecto a los diferentes temas puede ayudar a una mejor comprensión mutua. Otro aspecto a tener en cuenta es el entorno social en el que el menor se mueve. Como hemos visto anteriormente, las amistades han pasado a ser una de las influencias más importantes, siendo relevante favorecer sin obligar entornos positivos y analizar problemáticas como el acoso escolar. También hemos de procurar no ser autoritarios y respetar la libertad y autonomía del adolescente. En caso de desacuerdo, la negociación puede ser una vía óptima de encontrar una postura que guste a ambas partes. La prohibición o el castigo injustificado solo generarán reactancia y una posible desobediencia más marcada. Eso sí, que la rebeldía sea hasta cierto punto buena no debe cruzar ciertos límites. No deben tolerarse faltas de respeto evidentes ni agresiones. Y el hecho de negociar no implica ceder una cosa que desee. Bueno, hasta aquí ha sido este video para Psicología del Adolescente con la maestra Santa González Luciano. Mi nombre es Fernando Pilier y me despido. Hasta la próxima.